Hola, en este video vamos a hablar sobre los fluidos. Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir. Carece de rigidez y elasticidad y en consecuencia van a ceder ante cualquier fuerza tendiente a alterar su forma. Entonces se adaptan y toman la forma del recipiente que lo contenga. Los fluidos pueden ser tanto líquidos como gaseosos según la intensidad de las fuerzas que coexisten entre sus moléculas. Entonces, los fluidos líquidos, vamos a ver que las fuerzas que hay entre las moléculas permiten a las partículas moverse libremente, aunque van a mantener enlaces latentes, ¿cierto? Que están ahí todo el tiempo y hacen que las sustancias que están en este estado presenten un volumen que es constante, ¿ya? Y que no se va a alterar. Entonces, cuando se vierte un líquido a un recipiente, el líquido va a ocupar el volumen parcial o igual al volumen del recipiente. Por ejemplo, si pusiéramos un vaso con agua, ¿ya? Entonces el agua toma la forma del recipiente y mantiene un volumen. Los líquidos tienen la característica de que son incompresibles. Esto quiere decir que si yo intento presionar un líquido, no voy a poder comprimirlo más del volumen que ya tiene. Entonces, los líquidos también ejercen presión sobre los cuerpos que están sumergidos en ellos y también puede ser sobre las paredes del recipiente que lo va a contener. Esta presión que ejerce el líquido hacia el recipiente que lo contenga o hacia los cuerpos que estén dentro de este líquido es lo que se conoce como presión hidrostática. Por otra parte, los fluidos gaseosos constan de partículas en movimiento que están muy separadas y que chocan unas con otras al tratar de dispersarse. Entonces, de esta forma, los gases no tienen una forma ni un volumen definido, ¿cierto? Como es lo que ocurre con los líquidos. Entonces, adquieren la forma del recipiente que los contenga y tienden a ocupar el mayor volumen posible. Es decir, son expandibles. Los gases, al contrario de los líquidos, sí son compresibles. Es decir, su volumen disminuye cuando aplican fuerza sobre ellos. Por ejemplo, cuando se ejerce fuerza sobre un émbolo de una jeringa, nosotros podemos comprimir el gas que esté en el interior, no así con los líquidos. Entonces aquí ocurre lo que es la mecánica de los fluidos. Esta es la parte de la física que va a estudiar los fluidos tanto en reposo como en movimiento. Y así estudia las aplicaciones y los mecanismos de ingeniería que se pueden utilizar con los fluidos. La mecánica se divide en la estática de los fluidos o hidrostática, ¿cierto? Cuando están en reposo. Y la dinámica de los fluidos o hidrodinámica, que es cuando los fluidos están en movimiento. Una de las cosas que estudian aquí es la presión. La presión es una magnitud física que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie. Entonces, aquí vamos a ver que hay distintos tipos de presiones. La presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo que está sumergido en un fluido. Ya como dijimos, por ejemplo, un vaso que contiene agua, ¿cierto? Ahí vamos a ver que está presente esta presión hidrostática que ejerce el líquido hacia el recipiente. Entonces, en un fluido en reposo, la única presión que existe es la presión hidrostática.
Otra forma de presión que podemos ver con los fluidos es la presión atmosférica. Esta también es conocida como la presión barométrica y es la que provoca el peso de la masa de aire que está actuando sobre la Tierra. Entonces, a mayor altura hay una menor presión atmosférica y al contrario, si a menor altura hay mayor presión atmosférica. Entonces, la presión del aire también puede cambiar la temperatura. El aire caliente se va a elevar y la presión va a bajar. Eso entonces en cuanto a los fluidos.